Bueno, hoy qué vamos a ver. Hoy vamos a empezar con las cuatro clases que son de fórmulas. Hoy siendo la primera, ¿verdad? Y hoy vamos a más o menos hacer una pequeña introducción a lo que son fórmulas y cómo usarlas, algunas de ellas de manera básica en una hoja de Excel. Entonces, yo creo que hoy es mejor que sí vayan siguiendo como que todo lo que voy haciendo con el fin de que vayan entendiendo bien cómo ingresar las fórmulas y cosas de este estilo. Entonces, si pudieran abrir una hoja y ponerle ya sea el nombre con la clase hoy, como clase 19 del 5 del 2021, nada más como algo así, y guardar la hoja, entonces me avisan cuando ya lo tengan. Bueno, más o menos como habíamos visto en la clase antepasada, en la que yo más o menos vi como lo de trabajando con celdas, vimos un poquito de lo que era una fórmula. Entonces, más o menos, ¿qué permite hacer una fórmula? Empecemos por ahí. Una fórmula lo que permite es trabajar con diversos operadores matemáticos, ya sea con una suma, una multiplicación, división, perdón, división, ¿qué así? División y la resta. Esas son las cuatro operaciones básicas que casi siempre y también normalmente, no solo en Excel, uno utiliza ya a veces sea en la vida cotidiana o en algún punto. Ok, ahora, ¿cómo se usan estas en Excel? Ya ahorita lo vamos a ver. Además de esto, en Excel otra cosa que se utiliza en la fórmula son estas referencias de celdas, como hemos visto también en esa clase. Como vemos, una referencia celda es cuando tocamos esto y en esta celda dice igual a otra celda. Entonces, esto estamos referenciando el valor que hay en esta celda, en este caso. Como ven, es cero. Si no hay nada, siempre Excel toma que es cero. En el caso de que lo modifique, él toma el valor que esté en esa celda. Y si esto es una fórmula, por ejemplo, que multiplique a una celda por otra celda, o esta por esta, entonces toma el valor respectivo. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, valores a texto. Algunas veces con las fórmulas ustedes van a sacar condicionales, por decir. En este caso, esa clase yo creo que la va a dar Josué, si no me equivoco. Y básicamente un condicional es cuando ustedes se preguntan, si pasa esto, entonces quiero que Excel escriba esto. Entonces puede ser que escriba como un texto o a un valor numérico o algo por el estilo. Entonces, esa es una de las formas en las que ustedes pueden usar las fórmulas para escribir texto. También Excel tiene diversas funciones que vamos a ver que modifican o trabajan con texto. Buenos días, Brenda. Más que todas esas funciones, hay unas que se llaman de izquierda y derecha y esas permiten como sacar varios caracteres de una hilera de texto. Esas las vamos a estar viendo más adelante. Entonces vamos a poner aquí trabajar con texto. Esto, básicamente, esta es una introducción. Entonces, esto no tienen que ir siguiendo la 1. Y bueno, las funciones que tiene Excel. Ok, las funciones de Excel básicamente son muchas. Y cuando les digo que son muchas, ven que tiene hasta una pequeña, bueno, una pequeña, una pestaña completa dedicada a funciones. Y además, una biblioteca de funciones de las cuales tenemos este montón de funciones que ven aquí para trabajar. Entonces ustedes dicen, son demasiadas. De aquí no vamos a ver todas, claramente. Vamos a ver como las más usadas o las que les pueden servir más normalmente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos de fórmulas. Entonces, como les estaba mencionando aquí, Excel permite trabajar con sumas, multiplicaciones, divisiones, restas. Entonces, vamos a trabajar con algunas de estas primero. 150, por decir algo, por 0.5. En este caso, como ven, Excel lo que hace es, como cuando uno lo haría con una calculadora, multiplicar 150 por 0.5 y obtenemos el resultado. Sería lo mismo exactamente. En el caso de, por ejemplo, una referencia, como estábamos viendo hace un rato, que en este caso referenciamos una celda que tiene un valor respectivo a otra. Ahora podemos sumar los valores, por ejemplo, de esa celda.
por ejemplo, que tengamos esta, como estamos viendo aquí, si nosotros le sumamos el valor de otra celda, este se ingresa y automáticamente se actualiza. De igual forma, como les había dicho, si ustedes modifican esto, ese otro lado también se actualiza. Ahora, solo hay que ingresar una vez el símbolo de igual, nada más. No tienen que ingresarlo ninguna otra vez ya cuando estamos trabajando con celdas, perdón, con fórmulas. Eso porque Excel solo lo ocupa identificar una vez para que él ya sepa, ok, usted se está refiriendo a una fórmula. Entonces, básicamente, una vez, siempre recuerden eso. Ok, como habían visto también en una clase, la primera, si no me equivoco, con nosotros, Josué les explicó, por ejemplo, la función de suma, perdón, que en este caso, bueno, suma y un rango de números. Ok, esta suma o un rango o los números que ustedes les ingresen ahí. Entonces, por ejemplo, yo le puedo ingresar 1, 2, 3, 4 y él ve que me sigue dando posibilidades de ingresar más números hasta los que yo quiera y lo suma. De igual forma pueden seleccionar un rango como han hecho con Josué, que era una columna, y él toma todo ese rango y lo suma. Básicamente, como hemos visto, un rango es un conjunto de celdas, entonces sería una referencia a esas celdas que hay. Entonces Excel va tomando una por una y las va sumando. Después obtiene el resultado. Ok, entonces, como les había dicho, estas son de las 4 básicas. Ahora, Excel tiene otras más, que voy a ponerlas por acá. Entonces, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación. Por ejemplo, esto, si no lo saben, es por ejemplo cuando yo hago 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, por si no se acuerdan cómo trabaja la exponenciación, es decir, 2 elevado a la 2 significa 2 por 2. Entonces, el número de abajo se multiplica por sí mismo las veces que salga a la, arriba, digamos. Es que déjenme ver cómo les explico. Vamos a poner Paint. Por ejemplo, ahí se ve esto, sí, para estar seguro. Sí, correcto. Bueno, yo sí lo veo. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un 2 elevado a la 2, eso significa que multipliquen el 2 por 2. Sería 4, por si acaso no se acuerdan. Y entonces vamos a tener que el número de abajito se eleva a 5. Entonces vamos a tener que el número de abajo se multiplica por sí mismo 5 veces. Y eso es todo. Entonces, eso es exponenciación. Entonces, de igual forma, con el número abajo, si tenemos un número abajo y un número arriba, x, representando el numerito abajo, entonces el número x se multiplica n veces. Eso es básicamente por sí mismo. Entonces, esa es la función de la exponenciación. Entonces, por ejemplo, si nosotros elevamos 2 a la 5, tenemos un 32. Si elevamos a la 6, entonces se multiplicó 6 veces el 2 por sí mismo. Y básicamente así consecutivamente. Con cualquier número, 8 elevado a la 6, y ahí hay números más grandes. Claramente, entre más grande sea el de abajo, y no importa el segundo, casi siempre van a ser valores más grandes, y más grandes, y más grandes, entonces van creciendo muy rápido. ¿Qué más tenemos? Bueno, concatenación, este símbolo que es el ampersand permite concatenar strings. ¿Qué es concatenar? Ok, cuando yo agarro dos hileras, yo agarro por ejemplo hola, en este caso vamos a poner aquí hola, mundo. Digamos que yo en esa celda yo quiero concatenar los valores hola, mundo. ¿Cómo hago para concatenarlos? Entonces para eso existe este operador. Si yo escribo esto, escribo este operador y esto, como ven, lo que hace es concatenarlos. Entonces eso es en algunas ocasiones y ustedes ocupen concatenar valores de algunas celdas. Y en este caso lo toma como texto. O bueno, de base lo usa como general, pero pueden tomarlo como texto y no pasaría nada.
Pero aquí está. O como general, si no quieren complicarse mucho. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el símbolo de igual. Ok, este es un caso especial que van a ver con Josué ya en el momento que llegan a las clases de operadores lógicos. De igual forma, el mayor, el menor que, el mayor igual o el menor igual. Como les dije, esos 4 los ven con Josué. Entonces, ahorita ya no los, perdón, 5. Los van a ver con Josué, entonces yo ahorita no los voy a ver. Si me faltó uno, diferente que. Entonces todos estos los ven con Josué, ahorita no los vamos a ver, pero en la clase que Josué les dé, ya se entra más en detalle con esos pequeños 6 operadores. Entonces, como les estaba mencionando, esos operadores son como los básicos en Excel y los que más se usan si ustedes no usan alguna fórmula y quieren hacerlo todo manual. Entonces, por ejemplo, estos tienen un orden de precedencia. ¿Qué significa eso? Entonces, hay algunos operadores que se toman primero que otros. Entonces, ¿cuál es ese orden? Por ejemplo, si en una operación nosotros tenemos una exponenciación, esta es la primera que se toma. Después, con siguiente importancia, de izquierda a derecha siempre, ¿verdad? Hay una forma que yo les voy a decir para sobreescribir ese orden de preferencia. ¿Y cómo es? Ok, entonces, después tenemos a la división. Después tenemos a la suma, a la resta, al, ¿qué se dice aquí? Concatenación, a la comparación, menor que y el mayor que. Entonces ese es el operador y el orden de precedencia. Entonces, ¿cuál es el orden aquí? Tenemos que este siempre se toma de primero. No importa qué, este se toma de primero, a menos que ya les voy a decir cómo hacen para sobreescribir. Después se toman estos dos como los segundos de importancia, vamos a decirlo así. Después, si sale una suma, una resta, estos se toman como de tercera importancia. Después tenemos 4, que sería este, después con una cuarta importancia y después 5. Ahora, ¿cómo aplicamos ya este orden de preferencia en una operación? Aquí vamos a hacerlo así. Un ejemplo. Si nosotros tenemos una fórmula acá, esto va a ser fórmula, ¿verdad? Y nosotros le decimos, ok, 2 elevado a la 2 más 2 por 2, bueno, 2 por 4, vamos a hacerlo así. Entonces, aquí lo que va a pasar es, o mejor dicho, vamos a hacerlo primero así. Ok. ¿Qué se hace primero aquí? Entonces, como estamos viendo, lo que pasa es que primero saldría esto. Siempre saldría primero esto, porque como estamos viendo aquí. Después, como está esta operación de multiplicación, básicamente esta sería la segunda. Entonces, él lo que va a hacer es primero multiplicar 2, perdón, primero exponenciar con 2 elevado a la 2 y después va a multiplicar 2 por 2 y por último va a ser la suma. Como estamos viendo, ese sería el tercero de importancia. Entonces, en este caso, 12. Entonces, 2 elevado a la 2 sería 4. Y a eso le sumamos 2 por 4, que sería 8. Entonces, como vieron, el primero hizo 2 elevado a la 2 y después multiplicó 2 por 4 y finalmente lo sumó todo. Básicamente es eso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera ese orden que les estamos diciendo? Pasaría que él si no existiera este orden, él hace 2 por 4, después le suma 2 y todo lo eleva a la 2, que eso no es lo que queremos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes eso es lo que quieren y ustedes ingresan la fórmula así? ¿Cómo ustedes hacen para sobreescribir este orden de importancia? Entonces, para eso existen un operador específico que son los paréntesis circulares, estos. Estos permiten también, además de sobreescribir el orden, permiten también mantener un orden
sea, como para que se entienda qué es lo que ustedes hacen siempre. En este caso, digamos, por claridad, ustedes podrían hacer esto así. Y así ustedes están seguros de que la persona que lea esa fórmula va a entender que ustedes lo que querían hacer es eso. Multiplicar 2 por 4, elevar 2 a la 2 y después sumar. Ahora, como le está diciendo, esto inicialmente daba 12. Si nosotros sobreescribimos el orden de operaciones, por ejemplo, que hacemos esto, los paréntesis van a hacer que ignore cualquier cosa que haya, primero va a ser lo que haya dentro de los paréntesis, no importa las operaciones que hayan por fuera de ellos. Entonces ahí lo que va a hacer primero es sumar el 4 más 2, que vamos a tener 6. Y después, ¿qué va a hacer ahí? ¿Alguien me puede decir, primero haría el de elevar o el de multiplicar por 2? El de multiplicar. No es el de elevar. Sí, sería el de elevar, porque igual estamos viendo el orden con este, siempre hay que tomarlo así. Entonces, Ok. él va a hacer esto, ok, va a enseñarle otra forma para que ustedes no tengan que aplicar la fórmula. Si ustedes, por ejemplo, solo quieren mostrar una fórmula, porque, por ejemplo, como vieron, si ustedes ya ingresan el símbolo de igual, Excel toma que esa celda es una fórmula. Si ustedes quieren que sea texto o nada más que sea los valores como que representa la fórmula, ustedes pueden agregar una pequeña comilla al inicio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a hacer es que Excel va a tomar esto, no va a aplicar la fórmula. Él nada más va a poner como en texto, o general en este caso, no importa, el formato de la fórmula, nada más así como lo que está dentro. O sea, como si usted fuera texto, básicamente. Entonces, ahí lo que va a pasar es esto. Ignoren eso. Ok, entonces va a pasar esto. 2 por, va a quedar un 6 acá, elevado a la 2. Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Ok, como vimos, hay 3 números, pero ya dijimos, estos son el orden. Entonces, ya cuando quedan en numeritos solos, por ejemplo en este caso, entonces, como son 3, el primero ve, ok, o hago la multiplicación o hago el elevar, que ya vimos que ese es el orden. Entonces, básicamente, él lo que haría es, ok, tengo que hacer primero el elevar, aunque hay una multiplicación. Si fuera el caso, les digo, si esto estuviera así, y el resultado de esto fuera así, ahí, como les dije, primero los paréntesis. Entonces, lo que tendría que hacer sería multiplicar 2 por 6, como dijo Carlos. Entonces, va a volverme y sigamos como estamos. Sería ahí 2 por 6 a la 2 serían 36, que sería 6 por 6, como hemos visto hace un rato. Se multiplica 2 veces por sí mismo el número que está a la derecha del símbolo este de elevar. Ay, se me olvidó poner el simbolito este. Y como vemos, 2 por 36. Y finalmente, ya para terminar, tendríamos que 2 por 36 es igual a 72. Entonces, básicamente ese sería el proceso con el cual Excel más que todo ejecuta la fórmula. Por ejemplo, uno usando paréntesis. Entonces, como les estaba diciendo, para resumir esto, Excel tiene este orden de precedencia de las operaciones. Entonces, él siempre se va a guiar por esto cuando viene a hacer algo. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Si ustedes quieren que una operación de estas se haga antes que otra, ustedes lo que tienen que hacer es rodearla de paréntesis, como en este caso, el 4 más 2. Si yo no hiciera eso, primero se tomaría el 2 elevado a la 2, 2 por 4 y después sumo todo. Entonces, después de eso, ya ustedes, la operación se comienza a procesar como normalmente se hace. Entonces, básicamente los paréntesis sobrescriben esto. Si fuera a decir de alguna manera, podríamos decir que los paréntesis son de orden cero, o sea, no le ganan a todo, básicamente. Entonces,
Esto es muy importante porque a la hora que ustedes ingresen fórmulas van a querer casi siempre que alguna operación se haga antes que otra, ignorando este orden. Entonces, sí es importante que les quede bastante claro. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento con eso? ¿Les va quedando claro? ¿Le tienen alguna duda? Yo sí, todo ¿No? bien. Yo también. Yo también. Perfecto. Entonces, eh, vamos a seguir. Entonces, como les decía, también es buena práctica, muy buena práctica que ustedes también, aunque no ocupen separar los valores, por ejemplo, como les estaba diciendo, ustedes tienen esta fórmula. Si ustedes saben Excel, y ya como esperemos que el curso termine, ustedes van a decir, ok, sí, sí, yo sé que eso es 2 por 4, también 2 elevado a la 2 y después suma todo. En este caso, yo lo entiendo bien, pero puede ser que alguna persona ahí también diga, no sé, yo tal vez, pero es que cómo Excel está haciendo eso jamás, pero yo sé que eso se hace 2 por 4, después le suma un 2 y después le eleva a la 2. Puede ser que una persona no sepa cómo funciona Excel o el orden de operaciones, uno nunca sabe. Entonces, ¿qué es mejor? Como les dije, siempre separen con paréntesis lo que ustedes quieren hacer. Esto es muy recomendable para que se entienda. Los paréntesis casi siempre todo el mundo los entiende. O sea, ahí usted sí está diciendo, ah, mira, entonces sí, más bien era que 2 por 4, después también que se lee 2 elevado a la 2 y después sume todo. Entonces es bastante buena idea que siempre lo practiquen, más que todo para que siempre los entiendan qué es lo que se quiere hacer en las fórmulas. Entonces, también puede ser que si ustedes no pongan un paréntesis, la fórmula les dé error. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si yo pongo 2 más 2 más 2, no más 3, algo así. Entonces, digamos que yo quiera poner un paréntesis aquí y se me olvidó uno. Entonces, Excel tiene dos cosas. Él le puede decir, ok, vamos a intentar corregir la fórmula. ¿Es esta la que usted realmente quería? Entonces ve que le ponen 2 más 2, 2 más 3 y ahí cierra el paréntesis. Este en el caso porque estamos trabajando con poquitos paréntesis, pero a veces ustedes van a llegar a trabajar cuando usemos las funciones de Excel con más que 2 paréntesis, a veces puede que 3 como máximo, ahí metidos en la fórmula. Entonces es recomendable que siempre estén como viendo que cierren los paréntesis, más que todo para que no tienen esos problemas. Así con sumas normales no importa mucho, pero ya con las funciones a veces ellas se ponen muy tediosas a la hora de trabajar que un paréntesis no está cerrado, entonces les va a tirar un error en la operación. Entonces es bastante recomendable que los estén cuidando siempre los paréntesis. Ahora, por ejemplo, eh, una de las fórmulas que vamos a ver hoy, ya viendo todo esto, vamos a abrir una hojita nueva, es la fórmula que usa la función de máximo, pero vamos a ver ahorita. También la de hoy y, si no me equivoco, la del, ¿cómo se llama? La del promedio. Entonces, ahora, una hoja nueva, ¿qué vamos a hacer? Ok, ahora, lo primero sería, ¿cómo se pone una fórmula en una hoja? Ok, como les estaba diciendo, lo más normal es que ustedes usen el símbolo de igual, ingresen la fórmula y le den Enter. Estos es en los casos que son como esta, 1 más 1. O que ustedes no estén usando alguna función ya que tiene Excel creada, como la de suma, por ejemplo, que podríamos usar en ese caso. Ahora, hay dos formas. Esa que les mencioné y hay otra que es más entendible. Y ustedes nunca se van a perder. ¿Ven esto que hace aquí? Esto se llama insertar función. Ustedes le dan clic aquí o se van ya sea a la barra de fórmulas, insertar función, cualquiera de las dos hace la misma función.
hacerlo de aquí, va a saltar ese cuadro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ok, lo que va a pasar aquí es básicamente, este cuadro nos permite insertar todas o casi todas las funciones que tiene Excel, mejor dicho. Ok, entonces, por ejemplo, este cuadro, como les dije, es una forma bastante fácil en la cual ustedes pueden entender más cómo se pone una función, ya que aquí sale una interfaz muy bonita a la hora que ustedes seleccionan una. Entonces, por ejemplo, ¿qué funciones tenemos disponibles aquí? Ok, podemos buscar una función. Entonces, por ejemplo, aquí como dice, escribe una breve descripción de lo que desea hacer. Por ejemplo, ustedes casi siempre háganlo en una palabra. Excel ya casi que los entiende. Entonces, por ejemplo, si yo quiero suma, él me va a poner todos los de suma. Si yo pongo busca, entonces ve que él, buscar, ve que ahí cambia. Por ejemplo, encontrar o buscar, ve que cambian los resultados. Entonces, casi siempre con eso le sale. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer suma. Esto aplica para todas las fórmulas, a menos de que tengan cosas distintas. Ahora, tenemos las fórmulas que cuando le damos a aceptar, por ejemplo, vamos a elegir suma, así normal. Le damos a aceptar y nos va a saltar otro cuadro. Entonces, ¿qué es este cuadro? Ok, básicamente ese cuadro es como si estuviéramos poniendo los valores aquí directamente. Entonces, este cuadro lo que nos permite es que si nosotros ponemos ya sea un número aquí, él nos va a generar más cuadros. Entonces, bueno, lo que va a hacer acá es que, bueno, va a ir diciendo como más o menos cómo se procesa eso. O de igual forma, si esto fuera en referencia a celdas, por ejemplo, que yo diga que yo quiero esta celda aquí, después en esta otra en acá y digo acá, quiero esta otra, después en esta otra quiero esta otra, y así podemos ir. De igual forma, por ejemplo, también podemos sumarle otro rango ahí extra, y la función de suma permite todo eso. Entonces, básicamente, la función de suma siempre úsenla por encima de sumar manualmente con el símbolo de suma, nada más. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues de hecho, aquí le dicen como un resumen del resultado. Entonces, casi siempre ahí directamente le da una idea de si usted lo está haciendo bien o no. Ahora, voy a volverme, aún no la voy a poner, a la interfaz de esta suma. Entonces, por ejemplo, perdón, era a esta de aquí. Por ejemplo, suma. Ustedes ven que hay algo aquí que dice suma, número 1, número 2, 3 puntos suspensivos. Ok, cuando ustedes trabajan con cualquiera de estas fórmulas, por ejemplo, vamos a poner el promedio, no, pero yo creo que eso no aplica. Buscar H, esta la vamos a ver después, pero no importa. Es que ocupo que no tengan los 3 puntos suspensivos para explicarlos. Que por ejemplo, buscar H, esa es una función que vamos a ver después, pero hace algo de búsqueda y no sepanlo así. Entonces, ¿qué tenemos con esta? Básicamente, ustedes ven que tienen como valores aquí separados por un punto y coma. ¿Qué significan esos valores? Ok, a estos valores les vamos a decir parámetros. Entonces, ¿qué son parámetros o argumentos? Vamos a ponerlos de esa forma. Ok, son valores los cuales la función ocupa y siempre ocupa para que funcione. Entonces, por ejemplo, con la suma, nosotros tenemos que es un número, un segundo número, un tercer número, un cuarto número, 1000 números o los n números que la función admita, y eso con el fin de que los sume todos. Por ejemplo, en la buscar h, él ocupa un valor para buscar, algo ahí después, una cosa después y esto. Entonces, esos son como casos específicos. Entonces, como ven, básicamente los argumentos son que siempre tienen que estar viendo que ustedes cumplan con lo que solicita ese argumento. Porque si ustedes no lo ponen bien, la función lo más normal es que les diga no funciona. Entonces, como les está diciendo, aquí pueden poner referencias a alguna celda. 1, 2, 3, o números normales, como acaba de hacer yo. Digamos que en esa celda yo tengo un valor que ya ahorita agregamos. Y cuando ya yo he terminado de realizar esto, tengo que darle a aceptar. Entonces,
ven cómo se pone aquí la fórmula, como si yo lo hubiera hecho aquí escrita manualmente. Entonces, digamos que en este caso yo le agrego un 6 acá. Como ven, ella actualiza todos los valores y los suma directamente. Entonces, con el tema de los argumentos, a la forma que lo hemos visto, ¿les queda claro de qué son más o menos? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Ok, como les ha dicho. Ok, ¿cómo editar una fórmula? Bueno, pues pueden hacerlo de dos formas, ya sea de aquí, como la barra de fórmulas, o directamente desde esa misma interfaz. Básicamente les vuelve a cargar. Como ya hay una fórmula ingresada en esa celda, lo que pasa es que él les carga esta página otra vez. Entonces, básicamente les permite ingresar, les carga todos los valores que ya ella tiene y básicamente ustedes pueden editarla ahí directamente. Como les había dicho, bueno, las referencias básicamente no ustedes tienen que poner la celda con la cual quieren referenciar en la fórmula y nada más, ya como hemos visto en la clase pasada. Ok, ahora además de esto, tenemos algo que yo creo que, espérame, ver. Que por ejemplo, hay otra forma en la cual ustedes pueden usar fórmulas. Esa es básicamente con lo que es tablas. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero además de eso, tenemos la posibilidad de, ¿cómo se llama? Usar otras fórmulas, como les había mencionado yo hace un rato. Entonces, ¿cuáles son estas fórmulas que tenemos disponibles? Bueno, tenemos muchas, como les dije también. Vamos a ver cómo funciona la de promedio, la de máximo y no sé si les había mencionado otro. Pero bueno, por ahorita vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, máximo. Vamos a ingresarla con esto. Bueno, yo creo que esa es muy descriptiva. Esa se llama max, básicamente. Y como dice aquí, se me olvidó mencionarle, aquí les dice una descripción más o menos de lo que hace la fórmula. Entonces, básicamente, tenemos que max lo que hace es, por ejemplo, tirar aquí. Entonces, lo normal es que le demos un rango. O ya sea un conjunto de números aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos quitar uno, nada más lo quitamos y ya. No importa el identificar esto así. Pero es mejor que siempre estén continuos. Por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Ahora, cuando le damos a aceptar, básicamente, como ven aquí, tenemos un preview del resultado. Entonces, el máximo, obtenemos el máximo de 3. En ese caso, estos 1, 2 y 3 va a ser 3. Ahora vamos a hacer un rango de números aquí manualmente. Vamos a para usarlo más adelante. Entonces, usémoslos aquí también. Vamos a eliminar esto. Entonces, como vemos, si seleccionamos el rango, él lo toma y aquí vamos a ver. Y vemos el resultado de una preview. Vamos a aceptar. Ahora, si usamos aquí esto. Por ejemplo, ven, si yo borro todo, él me va a decir que hay un error en la fórmula porque ocupa los argumentos, como les mencioné hace un rato. Entonces, vamos a editar la fórmula. Vamos a aceptar. Vemos que el preview resultado es 6. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos cómo funcionan unas fórmulas. Aquí suma, max, vamos a ver promedio. Promedio de igual forma como esas anteriores. Funciona, funciona con rangos y con números. Básicamente todas son casi que iguales en lo que son argumentos. Ya más adelante vamos a llegar a ver ya fórmulas distintas. Como ven, bueno, igual promedio. Ahí lo tenemos. Después, creo que las otras eran contar y min.
Entonces vamos a ver contar. Entonces, vamos a ingresarla aquí. Ok, contar, básicamente, como ven, cuenta el número de celdas de un rango. Entonces, básicamente, lo más recomendado es que sí siempre sea un rango. O, ya sea, en este caso, si le sigue ingresando datos, acuérdense que los va a tomar como extra. Entonces, casi siempre es mejor trabajarlo con rangos, o ya sea, igual, si ocupan algún valor extra, ahí. Como ven, son 6 valores. En ese caso está correcto. Contar, hace cuentas de números, rangos o los argumentos que tenga. Totales, ¿verdad? Y bueno, min. Min básicamente es el contrario de max. Y entonces esto lo que hace básicamente es devolver el valor mínimo. En este caso vamos a darle ese mismo rango que el que se nos está dando y pues bueno, nos devuelve el 1. Entonces, esas son las 5 fórmulas básicas que vamos a ver hoy, más que todo. Y ahora, vamos a ver algunos de los problemillas en las fórmulas de Excel. Como les había dicho en clases pasadas, son muy comunes y pues hay que ver cómo corregirlos. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Pues bueno, tenemos división entre 0. Pues casi que como lo dice el nombre, una división entre 0 es cuando tratamos de dividir un número sobre otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tratan de dividir un 1 sobre 0, matemáticamente eso es imposible. Entonces no se puede hacer, da error. Entonces, Excel, ¿cómo representa eso? Vamos a verlo. Si nosotros le decimos 1 dividido entre 0, como ven, el error va a salir división entre 0. Entonces, por ejemplo, si ustedes esta suma que les dio aquí, la dividen entre algún valor de otra celda, por ejemplo en este caso, ¿qué pasaría acá? Como esta celda está vacía, Excel toma una celda vacía en una fórmula como un 0, entonces va a dar división sobre 0. Ese es un caso que tienen que considerar. Ahora, es mejor que ustedes siempre estén manejando celdas con valores. Entonces, para que así no pasen esos problemas. Ok, perdón. Entonces, esa división entre 0, más adelante yo creo que ustedes lo van a topar en algún punto, en alguna tarea. Entonces, para que sepan que puede ser que ya sean, tienen una celda vacía o alguna de las fórmulas que están usando en la fórmula, básicamente dan estando 0, digamos que estén haciendo una división, entonces por lo tanto esa división está errónea. Ahora, otro de los errores es, por ejemplo, cuando Excel no reconoce una fórmula. Pues si nosotros le ponemos tomate. Entonces ven, no hay ninguna función que se llame tomate. Entonces básicamente eso va a decir, ¿qué es ese nombre? Yo no lo conozco. Entonces también puede ser que les pase. Por ejemplo, un toque. NA. Bueno, este error no lo puedo representar ahorita porque no hemos visto las fórmulas que lo tiran. Pero básicamente, este error es el que devuelve cuando se busca, por ejemplo, con una función de buscar. Esas funciones básicamente lo que devuelven es NA si no encuentran el valor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual en su momento lo vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando ustedes referencian, como hemos visto en el clase pasado, ustedes pueden referenciar valores de otra hoja. Entonces, vamos a implementar una hoja nueva. Entonces, si nosotros tenemos una hoja que se llama 1, 2, 3, 4 y tenemos un valor ahí, todo bonito, nosotros decimos, ok, igual a este valor, damos enter, ok, ahí está el valor, está bien.
¿Qué pasa si nosotros borramos esta hoja? Ahí está. Eso significa que hay un error de referencia. Entonces, básicamente, eso pasa cuando hay un error de referencia. Eso es todo. No sabe dónde está ese valor o cuál es el valor que está diciéndole, porque ve que no existe esa celda y él lo tira automáticamente aquí cuando borra una hoja de cálculo, en este caso que es la referencia, que no existe. Ahora, otro que también se van a estar topando es, como les dije, cuando usan argumentos que la función no entiende. Como ven, él dice que él solo recibe números. ¿Qué pasa si nosotros le pasamos texto? ¡Pum! No le gustó. Entonces, valor. Eso significa que algún argumento que pasaron, o varios, fueron los que no ocupaban. O básicamente la función no entiende. Entonces, para hacer recuperación, div entre 0 es división entre 0. Después tenemos el NA. Básicamente que cuando buscamos algo, y no se encuentra. Esto lo vamos a ver después. Después el name, si no me equivoco. Bueno, nombre. Esta Excel no sabe cuál es el nombre de la función que ingresamos. Después, ref, que la referencia a otra celda ya no está disponible. Y finalmente, valor, básicamente, argumento erróneo en la función. Bueno, por el momento solo vamos a ver esos de ahí. Más que todo para seguir con los temas, igual ya cuando vayamos en cierta parte de lo que es funciones, vamos a ver que hay una función que maneja errores. Entonces, bastante útil en muchos casos. Más que todo por razones de que eso, por ejemplo, ustedes pueden ver que si hay un error, pueden desplegar un valor u otro error o algún texto en la celda, por ejemplo. Vamos a ver qué más. Como les había dicho, hay una cosa que Excel tiene, que por ejemplo cuando nosotros copiamos una celda, él copia todo el contenido, todas las fórmulas que tenga, todo el formato y todo básicamente. Entonces, como yo le digo a Excel que solo quiero pegar la fórmula. Entonces, como les habíamos dicho, básicamente existe ¿dónde? Aquí está, fórmulas. Entonces, básicamente, yo le quiero pegar la fórmula. De una vez, básicamente, lo referencia ahí. Entonces, como ven, directamente, si lo ponen acá, además de esto, esta cambia automáticamente. Ok, entonces, esto es como las cosillas básicas que vamos a ver de fórmulas. Ahorita vamos a seguir con lo que son porcentajes. Vamos a trabajar un poquito con lo que son porcentajes. Entonces, por ejemplo, bueno, un porcentaje de algo contra algo es, por ejemplo, ya sea el 50% de 100, el 25% de 10 o algo así por el estilo. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a ver aquí, si no existe, entonces, ok, no, mejor no hacemos eso. Creo que es en otra versión de Excel. Pero bueno, vamos a hacerlo manual. Ok. Poner un poquito de formato aquí, no es como para que quede marcado. Ya que eso dijo que esto mejor no lo usemos. Ok, entonces.
¿Qué hacemos acá? Un porcentaje. Digamos que nosotros tenemos en una celda el número 100. Digamos que en otra tenemos, como les había dicho, un 25%. Con el símbolo de porcentaje, automáticamente arriba, ya en la de número, se identifica como porcentaje. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que él va a hacer esto por esto. Entonces, como ven, ahí es 25. Vamos a hacerlo con otro número al azar. Como en esto. Entonces, básicamente, si ustedes quieren sacar el porcentaje de un valor, lo más común es que nada más multipliquen ese valor por un 25 o un X%, digamos, en este caso el que ocupen. Un 100%, un 15%, un 14.3478.9% o algo por el estilo. Eso es lo más común que pueden usar. Más que todo porque es como la forma más fácil y es como la más simple. Además de esto, otro que vamos a ver aquí son lo de redondear. Los redondeos. Ok, entonces, ¿cuáles tenemos para redondear? Ah, bueno, pero antes de entrar a esas, bueno, lo dejemos para después, porque hay dos más de conteo que hacen un poquito más de función, pero lo vamos a ver ahorita. ¿Qué redondeo? Entonces, redondear, pues bueno, es cuando ustedes quitan básicamente decimales o modifican los decimales de un número, podemos decirlo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros en una casilla tenemos un 14.5689, algo así. Entonces, si ustedes dicen, ok, vamos a aplicarle a esta casilla varias fórmulas de redondeo. Entonces vamos a ponerlas aquí en los nombres. Ok, redondear sería la primera, si no me equivoco. Ok, entonces vamos a aplicarla acá. Vamos a ir aquí. No sé si redondear. Redondeo. Quiero redondear. Ok, entonces redondear es la más básica. Esta lo que nos dice de argumentos que son redondeo un número al número decimal especificados. Entonces, como ven, un número, ¿cuál número? Vamos a ponerlo con una referencia. ¿Cuántos decimales queremos? Aquí es la cosa. Yo puedo decir, ok, quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales. Entonces, en este caso, ya nosotros tenemos 7. Si nosotros queremos decirle que 5 decimales, aquí vemos que es el resultado. Él nos redondea a ese quinto número. Está entrando alguien. Aquí listo. Entonces, 5 decimales. Entonces, más que todo, esto ustedes lo van a aplicar en caso de que digan que quieren hacer un redondeo con respecto al número. Más que todo para que sepan cómo se hace. La siguiente es, voy a poner la de aquí también, de estas mismas de redondear. Ok, entonces esta. Creo que era esta, ¿no? Sí, sí. Ok, sí, es esta. Entonces, múltiplo a punto inferior es básicamente redondear hacia abajo. Es que no me acuerdo si era esta. Bueno, yo creo que más bien es esta, perdón. Sí, redondear abajo. Entonces, por ejemplo, otra vez con esta, vamos a redondearle 3.5. Vamos a hacerlo con 3 mejor. Sí, yo creo que con 3 no sirve. Que tendría que cambiar el número, pero voy a cambiar el número, pero simplemente. Ok, yo creo que ahora sí. Entonces vamos a usar redondear menos. Esta y a 3 decimales. Que ya está entrando.
Momento para aceptar algo. Ok. Profe, disculpe ahí que me metiera tarde, es que algo pasó con mi internet y me sacó. No se preocupe, sí. Aquí no es un toque. Sí, de hecho, ok, sí, básicamente, ok, sí, sí. No, básicamente, ok, esto de redondear menos casi que funciona igual que redondear esta otra. Entonces, básicamente, no va a hacer mucho cambio con respecto a ese. Entonces, si lo hacemos a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, casi que va a quedar igual. En este caso, bueno, vemos lo mismo. Entonces, bueno, esa es otra forma de redondear. Ay, que puse la fórmula aquí. Que redondear. Vamos a ajustar el texto para que sea completa. Y esa es básicamente casi que la misma. Ahora, está la otra que es redondear. Tomás. Esta sí funciona distinto. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos este y le decimos que se redondee a 2. Ajá, sí, sí. Entonces está bien yo. Ok, por ejemplo, en este caso, como ustedes ven, si nosotros venimos al segundo decimal, que nosotros le estamos diciendo es un 6, entonces, él lo que hace es redondear para arriba, o sea, con respecto al siguiente número que va con respecto al que estamos. Entonces, por ejemplo, si ponemos un 3, el tercer decimal redondea a 4, el 9, no, perdón, tenemos un, sí, 3, redondea a 4, el 4, como es un 9, redondea a 0, entonces un 0 no se pone. Por ejemplo, un 3, me perdón, sería 1, 2, 3, 4, 5, ese es 3 de ahí, redondea al siguiente. Después 6 sería ese 3, redondea al siguiente. Después 7, redondea a 2, que sería ese 1, redondea a 2. Después 8, el 6, redondea a 6. ¿Por qué redondea a 6? Que básicamente, 1, 2, 3. Sí, ok. El 7. Ok, ajá. Sí, redondea a 6 básicamente porque es el último número. Como no hay nada después, entonces no tiene que redondear nada. Básicamente es eso. Entonces, básicamente es eso. Redondear más lo que hace es otra forma de redondeo extra, como estamos viendo de todas las que hemos visto hasta ahora. Esto quepa bien aquí. Vamos a editarle un toquecito y que sea un ejemplo claro. Vamos a hacerla. Digamos la 1, porque se redondea a 6. Entonces, como ven, básicamente eso es lo que hace. Ahora, otra fórmula de redondeo. Faltan más, bastantes. Tenemos las que son de techo, piso y techo. Que entonces, déjenme ver el nombre, que es que no me acuerdo bien cuál es. Si no se salen como techo. Ok, no, ya me acuerdo. Ok, se salen como múltiplo. Ok, este asunto es básicamente las que vamos a usar son múltiplo inferior y múltiplo superior. Entonces, ¿qué hacen esas funciones? Voy a poner aquí múltiplo punto inferior, múltiplo punto superior. Ok, entonces múltiplo inferior, ¿qué hace? Vamos a usarla para que la vean en acción. Yo creo que con eso ya casi que queda claro. Que si usamos múltiplo inferior con respecto a esto, básicamente, que si hacemos 1, hacemos 2, 3, 4, 5.
Yo creo que básicamente es mejor que ustedes sepan que, digamos, la múltipla inferior lo que hace es, o sea, normalmente la función piso y techo básicamente es redondee al, ¿cómo se llama? Al número menor más bajo. O sea, por decirlo, si estamos en 14 y usamos la función de piso, entonces redondea a 14, cerrado. 14 punto algo, 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 entonces redondea a 14. Si tenemos techo sobre 14 punto ta, 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 redondea a 15, sin importar los decimales. Entonces, esperen para buscar un ejemplito aquí. Yo creo que tengo uno. Ok. Ok, ahora sí. Entonces, sí, básicamente, si nosotros ese segundo valor, por ejemplo, va a significar el múltiplo el cual queremos redondear. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 1, ¿qué significa? Redondee para abajo, ¿verdad? Al múltiplo de 1 más cercano al 14. En ese caso es el 14, entonces el redondea a 14. Si le ponemos 2, ¿cuál es el múltiplo para abajo del 14 o el 14 más bajo? Entonces tenemos que es el 14 otra vez, porque 14 es múltiplo de 2. Ok, si ponemos un 3, 14 no es múltiplo de 3, entonces él va a buscar el 2. Si le ponemos un 4, ok, entonces tenemos que el 14, 14 no es, bueno, sí, múltiplo de 4. Qué extraño, ¿por qué ronda el 4? Yo creo que es por ser 4 múltiplo de 2, si no me equivoco. El 5, por ejemplo, redondea igual al múltiplo más cercano de 5. Si le ponemos el múltiplo de 10, por ejemplo, ven que es el 10. Al 7 sería el 14 igual. Al múltiplo de 4. Creo que él toma en este caso también múltiplo de 2. Entonces sería el mismo caso. Ah, no, ya vi, ya vi. Es que digamos, 2 es el múltiplo más cercano al 4. Sí, no, estoy perdido, perdón. No dije nada. Que por ejemplo el 5 sería el 10. Entonces vemos que el 5 es múltiplo de 10. El 6 sería igual al 12. El 7 sería el mismo 14. El 8. Entonces básicamente eso les permite redondear al múltiplo más cercano. Aunque como les está diciendo, el uso más normal es con un 1 y ya. Porque ustedes lo que quieren es que básicamente quite todos los decimales de la fórmula. Entonces ese es el uso más básico y yo creo que es el que vamos a estar viendo. Ahora, esta otra, ¿cómo funciona? Vamos a poner aquí múltiplo superior. Entonces, el número, pues bueno, igual forma, este. Cifra significativa 1. Entonces, ¿quién me dice qué número va a tirar ahí? ¿14 también? No. Que vamos a ver. Que 15. ¿Por qué? Porque sería el superior al que ya estamos. Este sí no toma, el inferior sí toma el actual o menor, pero el superior sí toma superior, literalmente. Entonces, básicamente funciona de esa forma. Con lo de los múltiplos del segundo valor, básicamente es lo mismo. Si yo le digo que quiero el múltiplo de 2, entonces va a dar 16. Del 3 va a dar el 15 y ahí va a ir con todos. Pero bueno, como les dije, lo más normal es que ustedes solo lo vayan a usar con esto, porque es lo más fácil con redondeos. Y ok, eso sería básicamente las funciones de redondeo que vamos a ver. Ahora, como les estaba diciendo, bueno, primero que todo, perdón. ¿Les quedó claro cómo funcionan estas funciones de acá o tienen alguna duda general que puedan tranquilos decir y yo se las aclaro? Que entonces, bueno, seguimos.
Bueno, otra de las que está diciendo es que hay otras de conteo. Me faltó mencionar, que ahora me acordé. Ok, ¿cuáles son? Entonces, son bastante vacilonas, la verdad. Y, por ejemplo, esas son, voy a usarlas con esto. Ok, contar blanco y contar A. Ok, entonces vamos a ver contar A. Primero. Después contar blanco. Ok, entonces, ¿qué hace contar A? Básicamente vamos a poner aquí. Ok, como dice aquí, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, casi que ahí es muy descriptivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le damos un rango vacío? Lo cerramos, ¿verdad? Con paréntesis siempre y le damos enter. Entonces es 0. Vamos a poner rango, aquí rango. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es como ven, él cuenta todas las que no estén vacías. Entonces, ¿qué pasa si vaciamos una? Reduce. Otra reduce. Otra reduce. Ahora, de forma contraria, esta otra hace lo reverso. Cuenta las que solo están en blanco. Entonces, si le damos este mismo rango, el resultado van a ser 1, 2, 3. Entonces yo creo que estas se explican solas, básicamente. No sé si igual les queda duda. Ok, otra de las que vamos a ver básicamente es una para convertir. ¿Convertir qué? Ok, básicamente lo que vamos a convertir son valores como en este caso, vamos a ver, aquí lo que dice convierte un número de un sistema decimal a otro. Entonces, por ejemplo, un número 100. Entonces, digamos que nosotros tenemos kilogramos ¿a qué? A gramos. Entonces, como ven, aquí él me dice cuáles son todas las que yo puedo poner. Entonces, vamos a buscar kilogramos. ¿Cómo se pone? Ok, kg, si no me equivoco. A gramos. Que no lo puse. En este caso, como ven, esta de convertir básicamente permite convertir todo lo que son unidades, decía, de esta a esta otra. Entonces, esto aplica en algunos casos, no sé, que ustedes quieren convertir litros a galones o alguna unidad específica con la que ustedes tal vez lleguen a trabajar en algún punto. Entonces, eso es todo lo que hace, no tiene más que explicar. Entonces, la lista de estas unidades, si ustedes quieren saber cuál es, por ejemplo, también puede ser desde aquí. Aquí el asunto es que no despliega cuáles son, como ven. Cambio, si lo ingresamos desde aquí, desde la línea esta, tenemos toda la lista. También igual aquí sale toda completa, entonces ustedes pueden buscar las unidades que están y a ver si la que ustedes ocupan está disponible. Un momento. Ok, a ver. Ok, esa es la de convertir. Ahora vamos a ver 6 funciones de fecha y una última cosita y eso sería la clase de hoy, básicamente. Hoy básicamente es que entiendan las funciones. Yo les voy a dejar una práctica. Hoy no voy a dejar tarea, no es que todo práctica nada más, ¿verdad? Para que ustedes travesen un poco las funciones y más que todo eso. Entonces, vamos a ver. Ya en la clase antepasada habíamos visto un poquito de fechas. Entonces, habíamos visto la función de hoy y de ahora, ¿verdad? Entonces,
Ahora vamos a ver un poquito de cómo modificar, bueno, cómo jugar un toque con las fechas. Vamos a usar la función de hoy para obtener la fecha actual, como ya la hemos visto antes. Entonces, digamos que, por ejemplo, ustedes en una hoja de cálculo tengan que ustedes ocupan estar obteniendo el mes de la fecha actual, el día de la fecha actual, el día de la semana, esa de la fecha actual, o cosas de ese estilo. Ustedes ocupan que la hoja de cálculo se actualice diariamente cada vez que ustedes la abran, con respecto al día que ustedes están abriéndola. Entonces, ¿cómo hacen ustedes eso? Ya que Excel nos dice que ustedes pueden sacar el hoy, también permite sacar cada uno de los valores de la fecha. En este caso, del hoy o de cualquier fecha. En este caso, como es una fecha, entonces vamos a trabajarlo con eso directamente. Entonces, ¿cuáles son estas funciones? Tenemos año, ¿qué hace? Mes, día, y las otras ya leen cuáles son. Aquí. Entonces, vamos a ver, año permite básicamente número de serie, no importa, nada, ustedes lo que tienen que ingresar es una fecha y él ya la entiende. Entonces eso es todo. Como ven, podemos obtener el año a partir de una fecha. Ahora, ¿cómo obtenemos el mes? Pues igual, mes. De aquí tenemos el mes, el día. Ay, permítame. Día. ¿Qué es? Ahora, tenemos también el día de la semana. Es que no me acuerdo cómo salió. El día. Día. Este día semana. Ok. Ay, Dios, no lo puse. Entonces, día. Sem. Entonces, básicamente se vuelve esto. Entonces, de aquí. Esto de tipo. Básicamente es el formato en el que ustedes quieren que la vuelva. Es opcional, como ven. ¿Cómo se sabe si un valor es opcional? Tiene estos paréntesis cuadrados. Siempre recuerden eso. Un argumento es opcional si tiene paréntesis cuadrados. Como ven, aquí él le da varios formatos en los que puede volverlo. Vamos a leer el básico. Bueno, el segundo, más bien, que es el que nosotros usamos siempre. Entonces, como ven, día de la semana 3 se hace correcto. Correcto. 1, 2, 3. 19. Ok, ahora también el número de la semana. Ese no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a ver. Semana. Vamos a buscarla mejor. Pero en estos casos que ustedes tal vez no se acuerdan, es cuando viene bastante útil esto. Entonces, como ven, semana, número de semana. Ven, esto. Sirve mucho, mucho cuando ustedes no saben cuál es el nombre correcto de la función. Entonces, número de serie, vamos a decirle que este. Y vamos a ponerlo en 1 ahorita y ya nos fijamos cuáles son en la otra forma de ver cuáles son los valores que tiene. Entonces, copiar el número es, ponerlo aquí. Entonces, vamos a ver qué otros valores le podemos poner aquí. Como ven, tenemos básicamente estos. Entonces, día de la semana, 1, 2, 3. Y esto básicamente le dice cuál es el sistema de numeración que tenemos. La semana comienza el lunes, eso es lo más común aquí en Costa Rica, entonces 2 sería en ese caso. Por lo tanto, tenemos que el día de la semana, el número de semana del año, ¿verdad? Es la 21.
Por lo tanto, es una funcioncilla muy útiles en lo que son trabajando con fechas. Otra que no estoy seguro en cuál versión de Excel, las prácticas no hay que subirlas. No, Katia, es nada más, esa sería para que las hagan a conciencia igual. Si tienen dudas, igual pregunten y ya. Ok, estaba diciendo, hay una función, no sé si está en todas las versiones de Excel, pero ni siquiera sale en la biblioteca de funciones, ese es el asunto. Son como funciones escondidas que trae Excel. Pueden probar a ver si les sirve. Si no les funciona, no se preocupen. Hay formas también que se puede usar. Esta sí que ingresarla manual porque no sale en ningún lado. Se llama si fecha. Ok. Básicamente, si fecha lo que me permite es, por ejemplo, decir cuánto hay entre una y otra fecha. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, entre hoy, yo sé que no tiene argumentos, pero básicamente los argumentos de la función son la fecha actual, la fecha contra la que usted quiere compararla y el formato en el que usted quiere que lo deje. En ese caso, ya les explico cómo le da. Vamos a ponerle una fecha, una segunda fecha. Vamos a hacerla aquí mejor. ¿Qué se pone un símbolo más? ¿Qué fecha? Vamos a ponerle 2021. 12, vamos a ver cuánto falta para Navidad. Aprovechando. Entonces, si fecha. Básicamente, como le está diciendo, a partir de hoy, como segundo argumento, le damos otra fecha. Queremos que devuelva. Ay, Dios mío. No, Joan. Queremos que devuelva los días que hay entre esos dos. Entonces, como vemos, esa función devuelve que faltan 220 días para esa fecha exacta. Entonces, ¿por qué les sirve a ustedes esto? Si es que esa función existe. Básicamente es por la razón de que ustedes en algún punto tal vez ocupan calcular, ok, 220 días, digamos que yo por día gano 1000 colones, de aquí a 200, a esa fecha, ¿cuánta plata he ganado? Por decir así. Entonces es algo que ustedes pueden ir más o menos sabiendo cuánto van ganando, cuánto han ganado, o de la fecha actual a esa cuánto van a ganar, o algo por el estilo. También, si esta función no existe, ¿cómo ustedes hacen esto mismo? Ok, básicamente ustedes agarran y dicen, ok, manual, si fecha. Eso no es una función, es haciéndolo manual, a pura mano. Entonces, ustedes dicen que yo quiero que agarre la fecha más grande menos la fecha menor, y eso cuánto da, pues lo mismo. Entonces, es técnicamente más fácil además, y si solo ocupan los días, es como la forma más básica. Si no me equivoco, esta puede volver los meses. Sí, los meses, exacto. Esta no, habría que hacerlo distinto. Entonces, ese es el asunto. Si ocupan los días, si fecha días, esta es como la forma más fácil. Entonces, ¿les queda claro hasta ahí estas funciones de fechas? Para entrar a lo último de hoy, ya cerrar. Sí, perfecto. Entonces, ese es un tema que es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo lo explicamos para que se entienda bien? Vamos a ver. Básicamente en Excel, yo creo que voy a abrir la hoja de la última clase. Dame un momento. Yo creo que con esa se explica más. Trabajando con tablas y rangos. Ok. Como habíamos visto, Excel, cuando uno copia, como digamos hacemos acá, ¿verdad? Y nosotros copiamos esto y lo pegamos acá.
él automáticamente mueve la fórmula a hacer una referencia con respecto a esa celda y cambia los valores de la celda para acomodarse. ¿Qué pasa si nosotros le dijéramos a Excel que nosotros no queremos que él se reacomode? ¿Cómo rayos le decimos que lo haga? O sea, que no lo haga, mejor dicho. Entonces, la forma para que un rango sea estático, o sea, que no se mueva, o sea, que no sea dinámico y no esté cambiando de la forma en que cambia cuando uno lo pega acá, es si ustedes hagan esto. Existe un simbolito, es el dólar. Además de representar una moneda aquí, en las funciones representa otra cosita. Si por ejemplo ustedes tienen una celda a la cual ustedes les dicen, ok, yo quiero que usted me dé B4. Vamos a poner B4, de hecho, que sí tiene un valor. Bueno, a volverme el valor, que es lo de siempre. Entonces, si yo copio eso, me va a volver el de más abajo, que sería este. Y el que le sigue, que sería este. Y así sucesivamente. Algunas ocasiones ustedes van a decir, ay, pero es que va a tener que estar modificando la fórmula porque yo en estas celdas también ocupo ese 366.000. ¿Cómo hago yo para que cuando yo copie esto aquí siempre se pegue el 366.000 y siga referenciando a esta? Que no se mueva de manera sola esa referencia a la respectiva, digamos, como contra la celda. Para eso es que Excel tiene ese símbolo de dólar. Ok. Como ya sabemos, la B en este caso representa columnas y este 4 representa la fila. Ahora, el símbolo de dólar lo que llega a realizar es decirle a Excel no mueva la fila o no mueva la columna. Entonces, ¿cómo se hace para poner eso? Así de fácil como ponerlo y ya. O sea, dólar B lo que va a decir es no mueva B. O sea, cuando usted lo copia. Eso es todo. En ese caso no nos va a, como estamos pegando los valores para abajo, no va a influir en cómo lo estamos pegando. Pero si nosotros hiciéramos esto, como por ejemplo, ven que aquí cambió a C, entonces no queremos eso. Nosotros, digamos que ocupamos todo este rango lleno, vamos a poner aquí más o menos, de 366.000, solo de 366.000. ¿Y ustedes cómo harían para estar pegando ya que está ahí? Es muy tedioso. Entonces, como le está diciendo, en ese caso, ustedes dicen, no mueva B con el dólar. Entonces, por lo menos ya no me está moviendo B. Ahora me está moviendo solo el 4. Ve, y aquí ya no sirve. Pero de la derecha sí me sirvió. Como ven, la fórmula sigue quedando en B. B4. Pero cuando ya vamos aquí, el 5 ya cambió. Y eso lo ocupamos arreglar. Entonces, ¿cómo le decimos eso también? Tampoco mueva el 4. Entonces, básicamente es eso. Ya con eso, esta fórmula está fija a esa celda. O sea, y cuando la copiemos y la peguemos, siempre va a ser el mismo de referencia. Como ven aquí, ella siempre está fija. Ya no se actualiza de manera automática. Entonces, esa es sumamente útil. O sea, ese símbolo de dólar es demasiado útil en muchos casos. Porque a veces ustedes pueden decir, y a mí también me ha pasado una vez que yo estaba haciendo una hoja de cálculo sobre unos estudiantes y yo estaba tratando de sacar una fórmula. Y yo en ese punto no sabía cómo era que tenía que hacer realmente para dejar que una fórmula se quedara fija. Porque en la fórmula yo usaba referencias a otras celdas, como por ejemplo hacíamos acá, en esta. Y digamos, tuve que yo escribir una por una, imagínense. Si hubiera sabido que esto existía, yo nada más le digo, era una columna. Yo ocupaba la misma fórmula para toda la columna. Entonces tuve que reescribirla para cada estudiante específico. Imagínense qué tedioso. Entonces, si yo hubiera sabido que existía este símbolo de dólar, no hubiera tenido que hacer nada de eso. Entonces, ya que ustedes saben, ahora les pregunto, ¿entendieron cuál es la función del símbolo de dólar? Sí, para dejar un valor en absoluto, digamos, para que no se mueva. Correcto, eso mismo, sí. Entonces, bueno, si entendieron el símbolo de dólar, básicamente, pues ya están libres. Y si no tienen dudas,
básicamente eso sería por hoy.